La evaluación financiera ex ante, objeto de este texto, analiza el proyecto a la luz de su retorno financiero. Así, se enfoca en el análisis del grado en que el proyecto cumple el objetivo de generar un retorno a los diferentes actores que participan en su ejecución o financiamiento. La información de la evaluación financiera puede cumplir tres funciones. 1. Determina hasta dónde todos los costos pueden ser cubiertos oportunamente y así contribuye a diseñar el plan de financiamiento. 2. Mide la rentabilidad de la inversión. 3. Genera la información necesaria para hacer una comparación del proyecto con otras alternativas o con otras oportunidades de inversión. La información aportada por la evaluación financiera es muy valiosa para la entidad o entidades que participan en el proyecto, puesto que les permite juzgar si se justifica lo que podrían ganar en términos financieros si invirtieran sus fondos en otro proyecto. La evaluación financiera trabaja los flujos de ingresos y egresos con los precios vigentes en los mercados y, según el objetivo de análisis, puede ajustarse para eliminar los efectos de la inflación sobre dichos precios. Típicamente toma como criterio de selección el valor presente neto, VPN, o la tasa interna de retorno, TIR. La evaluación financiera varía según la perspectiva de la cual se realiza. Se puede hacer la evaluación de un solo proyecto o alternativa de proyecto desde varios puntos de vista, entre otros los siguientes. 1. Punto de vista de los beneficiarios directos. 2. Punto de vista de la entidad o entidades ejecutoras. 3. Punto de vista de la entidad o entidades financiadoras. 4. Punto de vista del gobierno. 5. Punto de vista de la economía o la sociedad como un todo. La evaluación financiera, desde cualquiera de estos puntos de vista, compara los costos de participar en el proyecto con los beneficios del mismo y arroja información sobre la conveniencia de participar en el proyecto. Un rubro determinado podría ser un costo en la evaluación desde una perspectiva y a la vez ser un ingreso desde otra. Los impuestos, por ejemplo, serán costos para la entidad ejecutora e ingresos para el. La evaluación financiera desde el punto de vista del país difiere de los demás análisis financieros, pues los otros puntos de vista se asocian con una entidad, cuyos libros contables revelarían los flujos monetarios efectivamente recibidos o desembolsados como consecuencia del proyecto. En contraste, cuando se trata de una evaluación financiera desde la perspectiva del país como un todo, el flujo de fondos no corresponde a una sola entidad, sino que refleja el efecto neto del proyecto sobre todas las personas naturales y jurídicas del país. Por tanto, no corresponde a un registro de libros contables ni a una caja donde se desembolsan los costos y donde se reciben los ingresos. La economía como un todo o la colectividad nacional es la única perspectiva de la evaluación económica. Por definición, esta compara los costos y los beneficios del proyecto desde el punto de vista de la economía en su conjunto. El objetivo de este tipo de evaluación es medir la contribución del proyecto al bienestar económico del país. Por consiguiente, la evaluación económica no analiza el flujo de fondos financieros, sino el flujo de recursos reales del proyecto. Cuantifica entonces la contribución neta del proyecto a la generación de recursos que aportan bienestar o utilidad para poderla comparar con otras inversiones posibles. Con este fin trabaja con flujos de recursos valorados a precios sombra o precios cuenta, que reflejan el verdadero valor asociado con el aporte del bien o servicio al bienestar de la sociedad. La evaluación económica debe ser una pauta que guíe al gobierno en la toma de decisiones frente a los proyectos propuestos en el país. Cabe anotar que la evaluación económica no debe limitarse a los proyectos de inversión pública, sino a cualquier proyecto donde el gobierno debe intervenir para conceder licencias de funcionamiento o importación, para fijar tarifas, controles de precios, aranceles o subsidios. La evaluación social también examina el proyecto desde el punto de vista nacional. Evalúa no solo su contribución al bienestar económico, sino también a los objetivos de la política social de redistribución de ingresos y riquezas.
La evaluación social es entonces una extensión de la evaluación económica. Cabe destacar que las evaluaciones se pueden interpretar de manera complementaria para poder identificar estrategias para la ejecución de un proyecto. Tomemos a manera de ejemplo 4 proyectos y los resultados de sus correspondientes evaluaciones financiera y económica. Proyecto A. Resultado de la evaluación financiera positivo. Resultado de la evaluación económica o social positivo. Proyecto B. Resultado de la evaluación financiera positivo. Resultado de la evaluación económica o social negativo. Proyecto C. Resultado de la evaluación financiera negativo. Resultado de la evaluación económica o social positivo. Proyecto D. Resultado de la evaluación financiera negativo. Resultado de la evaluación económica o social negativo. El proyecto A es un caso en el que tanto el inversionista privado como también el gobierno y la sociedad como colectiva estarían interesados en que el proyecto se realice. En tal caso podría ser innecesaria la intervención del gobierno, ya que el sector privado podría tomar la iniciativa de inversión, generando un aporte positivo tanto a su rentabilidad como también al bienestar de la nación. El gobierno podría tomar un rol pasivo o un rol de apoyo normativo o regulatorio a las iniciativas privadas. El gobierno podría examinar la viabilidad de gravar iniciativas de esta naturaleza, teniendo cautela de no imponer niveles tributarios tan elevados que dañen el incentivo al sector privado. El proyecto B sería de interés para el sector privado porque genera un rendimiento financiero atractivo. No obstante, su aporte neto al bienestar económico es negativo, hecho que debe conducir al Estado a tomar medidas para impedir que el proyecto se lleve a cabo. Dichas medidas podrían incluir la imposición de un impuesto para eliminar la atracción al inversionista privado, la aplicación de una normativa que limite o impida la realización del proyecto o la implementación de una regulación que haga que el inversionista tenga que modificar el proyecto de tal manera que se convierta en un aporte neto positivo al bienestar socioeconómico nacional. Una regulación ambiental o de empleo, por ejemplo. El proyecto C genera un resultado financiero negativo y por tanto típicamente no sería interesante para los inversionistas privados. No obstante, genera bienestar socioeconómico. Por tanto, el Estado podría proponer una estrategia de subsidio o de incentivos al sector privado para hacer que le sea atractivo el proyecto. Alternativamente, podría modificar precios, impuestos sobre insumos o regulaciones o normas que generan costos al inversionista para contribuir a que el proyecto generara un rendimiento financiero atractivo al sector privado. Finalmente, otra alternativa para el Estado sería la ejecución directa del proyecto. El proyecto D genera resultados netos negativos, tanto en su rendimiento financiero para el inversionista como en su aporte al bienestar nacional. En consecuencia, no sería de interés a ningún ejecutor potencial. En este caso, las alternativas presentadas para el cumplimiento de los objetivos propuestos no representan opciones atractivas. Como consecuencia, sería necesario descartar la búsqueda de dichos objetivos o encontrar otras estrategias para su logro. En resumen, las evaluaciones financiera y económica generan información complementaria y deben interpretarse de manera integral, con miras a la identificación de intervenciones que motiven acciones en favor del bienestar y o desincentiven iniciativas que perjudicarían el bienestar colectivo. Cabe destacar que el producto de la evaluación será el que se acaba de señalar, información. La responsabilidad de los formuladores y evaluadores consiste en optimizar el diseño del proyecto desde los diferentes puntos de vista mencionados y luego proveer la mejor información posible a los que van a tomar las decisiones relevantes. El proceso de evaluación siempre debe apuntar a suministrar una información rigurosa, confiable y tan completa como sea posible.